puede estar por encima de lo que los demás ven. Es decir, no todos vemos el mundo de la misma forma y no todos calificamos los valores de esta manera. Es por esto que al derecho lo que le va a interesar son las normas válidas, no las normas buenas o malas. La validez no como un deber ser, sino una validez formal, en tanto a la relación que hay con el sistema. Es decir, que una norma no vaya en contra de otra, que haya armonía entre ellas. Puede ser la norma más buena de todas, pero si colisiona con el sistema, no es válida. Con anterioridad se mencionó que el derecho es un ente abstracto, por lo cual éste no puede percibir lo que ocurre en la realidad, sino que tiene su propio lenguaje y se le tienen que traducir estas pretensiones o hechos a su lenguaje, a fin de que éste pueda operar. La mejor forma de entender esto es viéndolo como una computadora. Una computadora va a ejecutar los comandos que introduzcas en ella. No puede trabajar con algo que no ve o con algo que no se ha traducido a su lenguaje. Se le tiene que programar lo que necesitas o lo que buscas. Lo importante de esto es darse cuenta de que se necesita encuadrar las pretensiones buenas, por así decirlo, que se tengan con las condiciones de validez del sistema, a fin de guardar estos cuadros de regularidad y que por ende haya armonía en el sistema normativo. Una vez explicado esto, se puede abordar, pues, el génesis del marco normativo, la Constitución. La Constitución es el ordenamiento originario, es la Q1. De ella derivan todos los demás ordenamientos jurídicos, ya que ésta los legitima y por ende tiene el mayor peso jerárquico dentro del sistema normativo. Queda claro con esto que ninguna norma que emane de la Constitución, una norma Q2, puede contradecir lo que dice la Constitución, ya que es la norma Q1. Y, debido a que todos los ordenamientos emanan de la Constitución, ninguno puede contradecirla. Teniendo clara esta base, se puede proceder a analizar el contenido de Q1, es decir, la Constitución. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contiene 136 artículos, los cuales están divididos en dos partes. La primera parte recibe el nombre de parte dogmática y comprende del artículo 1 al artículo 29, que contienen los derechos fundamentales de la población. Derechos que, según el artículo 1 de la Constitución, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Por lo cual se establece explícitamente que a ninguna persona se le pueden suspender estos derechos ni estas garantías, más que en los casos de extrema necesidad previstos en el artículo 29, el cual enuncia que, en los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con la aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente, cuando aquel no estuviera reunido, podrá restringir o suspender en todo el país o en un lugar determinado el ejercicio de los derechos y las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente rápida y fácilmente a la situación. Por ejemplo, todos tenemos el derecho fundamental de libre tránsito, pero si estuviésemos en una cuestión de una pandemia mundial, como es el caso, se puede suspender este derecho fundamental con un toque de queda. ¿Por qué? Porque el que las personas estén saliendo como lo estamos viviendo ahorita con el caso del COVID-19 genera la propagación de este virus, por lo cual en un caso de extrema necesidad, el presidente de México, con aprobación del Congreso de la Unión, podría dictar un toque de queda en el cual suspenda temporalmente el libre tránsito de las personas a fin de hacerle frente a esta situación.
Creo que con este ejemplo queda un poco más claro en qué condiciones y solo en qué condiciones se pueden suspender estas garantías individuales o derechos fundamentales. Ahora, entendiendo que ningún ordenamiento puede ir en contra de la Constitución y que ésta le reconoce a todas las personas una serie de derechos y garantías que el Estado tiene la obligación de asegurar y cumplir, se procede al análisis de uno de los artículos fundamentales para llegar a la conclusión del presente video, el artículo 4 de la Constitución. Este artículo consagra, en sus primeras palabras, la igualdad de sexos ante la ley, ya que, y cito, la mujer y el hombre son iguales ante la ley. La igualdad de sexos ante la ley es la parte central de la justificación al conflicto normativo que se planteó al inicio del video sobre la legalidad del aborto. Esto debido a que, si tenemos igualdad de derechos constitucional, el aborto, visto como un derecho, rompe con este esquema de igualdad de sexos contenido en el cuarto constitucional, pues lo que hace es darle un mejor derecho, por así decirlo, a la mujer respecto al hombre a la hora de decidir sobre su descendencia. En el supuesto en el que ella lo quiera tener y él no, o él no quiera tenerlo y ella sí, se estaría viendo que la mujer va a tener un mejor derecho, puesto que, tal como viene definido el aborto en el Código Penal Federal, es la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez. Esto con base en el artículo 332 del Código Penal Federal. Hay muchas controversias en torno a esta definición sobre si hay vida o no. Asimismo, se considera despectivo el término preñez, por lo cual se podría considerar mejor la interrupción del embarazo en cualquier etapa de su gestación como definición al aborto. Ahora, una vez definido el aborto, es importante señalar que este es legal a nivel federal bajo los siguientes supuestos. Artículo 333 del Código Penal Federal. No es punible el aborto causado solo por imprudencia de la mujer embarazada o cuando el embarazo sea resultado de una violación. Y artículo 334 del Código Penal Federal. No se aplicará sanción cuando de no provocarse el aborto, la mujer embarazada o el producto corran peligro de muerte, a juicio del médico que la asista, oyendo el dictamen de otro médico, siempre que todo esto fuera posible y no de peligrosa demora. Una vez que se han dicho cuáles son los supuestos en los cuales el aborto no era punible, se llega a la conclusión de que, cuando no depende de la voluntad de una persona y es por cuestiones de salud, necesidad o el embarazo fue producto de una violación, el aborto no tiene por qué ser punible y es totalmente legal, por así decirlo. Sin embargo, legalizarlo en cualquier condición que la mujer decida provoca una contradicción a lo establecido en la Constitución, ya que, como se explicó antes, Q2, que en este caso sería el Código Penal, no puede contradecir a Q1, que sería la Constitución. Y esto debido a que no habría igualdad de sexos ante la ley respecto al hombre. Ratifico, no estoy diciendo que sea bueno o malo darle este derecho a la mujer. Simplemente, por la lógica del sistema, se está dando un mejor derecho. Por ejemplo, si el hombre tiene derecho a la educación, la mujer también tiene derecho a la educación. Si la mujer tiene derecho al voto, el hombre también tiene derecho al voto. Si el hombre tiene X derecho, la mujer también, y viceversa. Sé que muchos dirán que, en lo fáctico, no siempre es de esta forma, pues es claro que muchas veces, por ejemplo, en derechos laborales, las mujeres están más desprotegidas, porque les pagan menos, porque no les dan ciertas prestaciones, etc. Sin embargo, como expliqué al inicio del video, el derecho como ente abstracto no puede ver esto. Se le tienen que introducir estos hechos o pretensiones en su lenguaje, por ejemplo, una demanda, para que éste pueda operar, ya que, por sí mismo, éste no puede hacer nada, se le tiene que invocar. El derecho solito no va a llegar a hacer algo,
tú tienes que manifestarlo en su lenguaje para que éste pueda hacer algo. Cerrando este paréntesis, volvemos a la igualdad de sexos en cuanto a derechos. El aborto, como derecho, desequilibra la balanza y genera una primera contradicción constitucional. Es, debido a esto, que para insertar la figura jurídica del aborto sería necesario introducir una figura similar para el hombre. Es claro que, biológicamente, un hombre no puede abortar, por lo cual la finalidad de esta figura debería ser que el hombre no se haga cargo del niño ya nacido, si así lo desea. Por lo cual, lo más cercano a un aborto por parte de la madre, lo cual finalmente busca no hacerse cargo del niño, sería que éste no se haga cargo del niño si no quiere. Todo esto con el fin de mantener la igualdad de sexos constitucional. Sin embargo, la inserción de esta figura en la cual el padre, si así lo desea, no se haga cargo del niño, lo que en muchos medios le están llamando como un aborto legal, generaría controversias entre las normas del sistema ahora en materia de derecho civil y derecho familiar. Puesto que en la primera, es decir, el derecho civil, se considera al niño como nacido o al producto desde el momento en el que éste se concibe y le da todo el proteccionismo del derecho, según el artículo 22 del Código Civil Federal, el cual textualmente dice: la capacidad jurídica de las personas físicas se adquiere por el nacimiento y se pierde por la muerte, pero desde el momento en el que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley y se le tiene por nacido para los efectos declarados en el presente código. Uno de estos efectos para los cuales se le considera como nacido y entra bajo su proteccionismo es, por ejemplo, el derecho a heredar. Supongamos que el padre de este niño se entera de que su pareja o una persona está embarazada de él y espera un niño. Y este está a punto de fallecer por X o Y motivo. Él puede en su testamento heredar a este niño, aunque aún no haya nacido, aunque aún esté en el vientre materno, su patrimonio. Y por medio de una ficción jurídica, el niño se tiene como nacido y tiene el derecho a heredar estas cosas. Esto es en casos muy específicos en los cuales el derecho le da este proteccionismo al niño para que pueda ser sujeto de derechos, aunque este niño todavía no haya nacido. Es claro que después del momento del parto, el niño tiene que ser viable, respirar por 24 horas y cumplir con los otros requisitos que el mismo Código Civil requiere. Pero es solamente para ejemplificar cómo es que el derecho civil ya considera como nacido, para los efectos del código, a ese menor, aunque apenas haya sido concebido o aunque apenas esté en el vientre materno. Una vez explicado esto, nos vamos a la materia familiar. La materia familiar siempre va a buscar el interés superior del menor, motivo por el cual los alimentos son acreedores preferenciales, incluso por encima de otros tipos de acreedores preferenciales. Dentro del derecho hay varios tipos de acreedores. En los preferenciales están, por ejemplo, los salarios no pagados, que es en materia laboral, y los impuestos en materia fiscal. Si tú, por ejemplo, tienes una deuda con una persona, antes de pagarle a esa persona, tienes que pagar tus contribuciones, tus impuestos. ¿A quién? Al Estado, porque es un acreedor preferencial. Pero antes de poder pagar tus impuestos o pagarle al Estado, tienes que pagar los salarios vencidos a los trabajadores. ¿Por qué? Porque se considera que los trabajadores son un sector vulnerable de la población y por ende tienen un mejor derecho incluso sobre el Estado a la hora de pagarle su salario. Pero por encima del Estado y de los trabajadores se encuentra el menor en materia de alimentos. Esto porque la ley busca el interés superior siempre del menor ya nacido, a fin de que sus padres tengan la obligación de brindarle los recursos necesarios para poder desarrollarse plenamente. Si uno contrata un abogado, puede librarse casi de cualquier cosa. Puede evitar la prisión, puede evitar los impuestos, pero nunca, y esto es muy seguro, se va a poder librar de pagar alimentos.
En conclusión, la introducción del aborto en el marco normativo mexicano provocaría una controversia constitucional, la cual solo podría subsanarse con la inserción de otra figura similar para los hombres. Esto a fin de mantener la igualdad de sexos del cuarto constitucional. Sin embargo, la inserción de esta figura en la cual el hombre no se hiciera cargo del menor ya nacido, crearía controversias aún mayores en materia familiar y civil, de tal modo que, en nuestro marco normativo, hasta el momento en el cual está hecho este video, el aborto no cuenta con la validez lógico-normativa debido a las controversias entre las normas que éste causa. Muchas gracias por su atención, espero el video haya sido de